Vamos a, la charla que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con la plataforma de controladores Micro 800. Aquí platicaremos un poquito de lo que es la familia, sus características, sus componentes, alcance de las aplicaciones que podemos lograr con ellas. Y vamos a explorar un poquito la parte del software de configuración de esta familia y lo interesante de la herramienta que me permite generar programación, bueno, a una serie de elementos de máquina de automatización que me permiten hacer una integración muy flexible, muy amigable, muy completa desde solo una herramienta, ¿no? Entonces, al hablar de la familia de Micro 800, estamos hablando de una plataforma de control que Rockwell, el fabricante, Allen la define como una plataforma de control a nivel componente. Aquí podemos hablar que tenemos dos tipos de plataformas en Rockwell, ¿no? La que es nivel componente y la que es nivel arquitectura. Y básicamente la diferencia entre las dos es el costo-beneficio de los elementos que intervienen en este tipo o en los diferentes tipos de soluciones para lo que es automatización y control. ¿A qué me refiero? Nos referimos a que nivel componente está enfocado a soluciones eficientes, económicas, pero con un potencial adecuado para aplicaciones medianas y pequeñas. Y la aplicación arquitectura, a nivel arquitectura, pues estamos hablando de igual costo-beneficio, donde la demanda es de mayor prestaciones y lógicamente el costo es adecuado para esa mayor demanda, ¿no? Entonces, la plataforma componente está compuesta por diferentes elementos, controladores, interfase de operador, elementos de control de motores, arranque de motores, protección, seguridad en máquina, etcétera, de ese nivel de operación. Entonces, hablando de los controladores, de la familia de controladores de nivel componente, es la forma lo que son los PLCs Micro 800. El Micro 800 está formado actualmente por 5 familias de control, por 5 tipos o niveles de controladores. Estamos hablando del Micro 810, que es el más pequeño, el 820, el 830, el 850 y el nuevo de la familia, que es el 870. Y entonces, ¿qué tenemos? Que conforme vamos avanzando en las familias, vamos teniendo mayores prestaciones en cuanto a cantidad de memoria y manejo de I/O, y también en cuanto al performance y a las características que podemos cubrir con cada uno de los controladores, ¿no? En resumen, el Micro 850, perdón, en resumen, hablando rápidamente de cada una de ellas, el Micro 810, que es la familia más pequeña, la podemos considerar como un elemento de un relevador inteligente o un nano PLC, está considerado entre ese rango de familia, donde podemos llegar hasta máximo 12 entradas y salidas, ¿no? Combinadas. Ahorita vamos a ver sus características, donde puedo generar funciones de relé inteligente, ¿no? O usarlo como un PLC muy pequeño para cierto tipo de aplicaciones. Después sigue el 820, donde está enfocado a máquinas autónomas y pequeñas y automatización remota, donde podemos llegar hasta 20 o 36 puntos, de 20 a 36 puntos de entrada y salida, y luego seguimos creciendo en demanda o en capacidad, donde si la aplicación me está pidiendo de 10 a 88 puntos, pues puedo cubrirlo con el 830 para máquinas autónomas, es decir, con poca capacidad de comunicación y con capacidad de movimiento. Después brincamos al Micro 850. Típicamente podemos decir que es el caballito de batalla actualmente, donde puede llegar dentro de esta familia, donde puede llegar hasta 32 puntos máximos de entrada y salida. Y la nueva solución, que es el 870, donde puede llegar hasta 304 puntos, ¿no? de entrada y salidas. Esa es, en forma general y global, las familias que conforman lo que es, o bueno, los tipos de controladores que forman la familia Micro 800.
Vamos a hablar rápidamente de lo que es de las características de cada uno de ellos. El micro 810 es un elemento que es, como le dijimos, es pequeñito. Puede llegar máximo a 8 entradas, 4 salidas. Dentro de esta familia hay diferentes modelos que varían la combinación de cantidad de entradas y salidas que pueden manejar. Es decir, pero no la cantidad, el tipo, ¿no? Puedo tener controladores con entradas a 120 volts y salidas al elevador, o entradas a 24 volts con salidas al elevador, o 12 volts con salidas al elevador, o a 24 volts. La combinación de ellas me dan una serie de elementos que forman parte de los micro 810, ya específicamente. ¿Qué características tiene? No es modular, es decir, lo que vemos aquí es el factor de tamaño que puede tener y no tiene crecimiento. Opcionalmente, estamos hablando de que un modelo de controlador viene sin este display, viene con una tapa aquí, pero como un accesorio adicional se le puede integrar lo que es un display, una pequeña pantalla de LCD, ¿no? Que al mismo tiempo tiene la función de respaldo, de memoria de respaldo, ¿no? Esto es opcional. Agrega también un puerto de comunicación para poder ser programado a través del software CCW. Este puerto de comunicación, si queremos si lo queremos programar, se requiere lo que es un adaptador que me permite conectar, hacer bueno, me permite de este tipo de conexión salir a un conector USB para ser conectado o ser conectado a una laptop o PC para su programación. Este adaptadorcito y el display son opcionales. Por lo general, cuando es un sistema solo, recomendamos nosotros que se adquiera el controlador, un display y un USB. Pero si en algún momento esta aplicación se pudiera replicar y dentro de una planta o dentro de una aplicación tuvieran, no sé, 5 o 10 controladores micro 810, se podía considerar nada más tener un conector USB para conectarse a todos los controladores en diferentes momentos, ¿no? Es una forma de especificar esto. La recomendación del display también puede ser que se considere para cada controlador o puede ser uno para un grupo de controladores. Estamos hablando de elementos muy económicos, ¿no? El controlador típicamente anda más o menos $100, unos $30 del display y unos 15, $20 del adaptador, ¿no? Por darles una idea. Hablando ya rápidamente de las características en particulares del controlador, lo que les comentaba, podemos integrar la pantalla de 1.5 pulgadas con teclado integrado, y esto me permite hacer lo que es la carga y descarga del software desde el display o hacer un respaldo sobre él. Puedo hacer, sin la necesidad del software, puedo generar la configuración, perdón, o la habilitación de una programación del micro 810 basada en algunas funciones que ya están predeterminadas, como contador, o como un timer. Es decir, tiene ciertas funciones que yo las puedo habilitar desde el teclado y no necesariamente tengo que hacer una programación como si fuera un controlador o un PLC abierto. Puedo hacer todo eso, configuraciones en funciones predeterminadas, lo que se le llama la función de Smart Relay, y se puede hacer el display, ¿no? Al ser un Smart Relay, las salidas de relevador son de alta corriente, es decir, por el grupo de 8 entradas por entrada puedo soportar hasta 8 amperes. Entonces, puedo hacer una función de Smart Relay con la capacidad de poder manejar cargas de un consumo importante mediante sus contactos directos, ¿no? Al mismo tiempo, si ven aquí el display, yo puedo estar monitoreando las entradas y salidas de este equipo. Y algo interesante es que yo dentro de la programación, ya con el software, yo puedo hacer que ese pequeño display se comporte como un pequeño HMI. Es decir, yo puedo generar funciones que se llaman LCD o despliegue de mensaje
donde puedo estar mandando mensajes a los operadores y estar viendo esos mensajes en el display, ¿no? Entonces es un controlador pequeño, muy económico, muy eficiente, ¿no? Para aplicaciones. Lo interesante aquí es que no tiene capacidad de comunicación con periféricos. Entonces normalmente es importante especificarlo para aplicaciones standalone, ¿no? Me voy al siguiente en la familia, que es el Micro 820. El 820 es para, como lo dice su referencia, es para máquinas autónomas pequeñas y también para aplicaciones remotas hasta 20 puntos. ¿A qué nos referimos con esto? A que este procesador ya es un PLC de siguiente nivel con respecto al 810 y para aplicaciones remotas estamos hablando de que ya tiene un puerto de comunicación Ethernet directo, ¿sí? Y aparte tiene un puerto serial que me permite hacer conexiones RS232, pero también me permite hacer conexiones RS485. Entonces ya puedo utilizarlo como aplicaciones remotas, pero sigue siendo para aplicaciones muy pequeñas por la cantidad de entradas y salidas que puedo manejar y la memoria, ¿no? Este controlador ya tiene entradas y salidas análogas embebidas con valores de 0 a 10 volts en las configurables, pero trabajan en 0 a 10 volts, las embebidas, ¿no? Eh, este modelo y a partir de este modelo y los que siguen ya tienen capacidad de expansión. Tienen capacidad de expansión a través de módulos que le llamamos plugins. Estos módulos para plugins son módulos pequeños de poca densidad de I/O y muy económicos y me permiten agregar plugins en la parte frontal, como son estas fotografías, para modificar la cantidad de I/O o incrementar la cantidad de I/O y otras opciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Este equipo tiene la capacidad de ya poder recibir una memoria micro SD para hacer respaldos, copia de seguridad del programa o incluso manejar recetas o hacer almacenamiento de datos de aplicaciones directamente, en lugar de consumir la memoria del controlador, directamente en la memoria SD, donde puedo manejar cierta capacidad y te lo vamos a ver, ¿no? Este controlador me permite hacer PWM, ¿no? Para control de solenoides o válvulas, pero no me permite hacer PTO. Entonces tengo cierta capacidad de manejar aplicaciones que puedan considerarse de control de movimiento, pero sin llegar a tener toda la capacidad de control de movimiento. Nada más PWM en salidas en los modelos de 24 volts, ¿no? Eh, Junto con esta familia de controladores se desarrolló exclusivamente para esta familia, para el 820, un pequeño display o un display que puede ser montado en la parte frontal de un tablero o gabinete o incluso directamente también en Real-D. Este display es exclusivo para el Micro 810 y me da una interfase de cuatro renglones alfanuméricos para poder tener interacción con el controlador, ¿no? Eh, Tiene una característica interesante que puede ser cambiado, que los colores del fondo del display pueden cambiar incluso para alarmas. Por ejemplo, si se presenta una alarma, que el display cambie a color rojo, por ejemplo, puedo decir algo, ¿no? Y tiene cierta cantidad de protección IP para poder estar enfrente del tablero, ¿no? Y estar expuesto a la parte externa del tablero y que puedan ser operados desde ahí, ¿no? Esas son características rápidas, ¿no? Ya específicamente, hablando de los controladores, el controlador base los tenemos en modelos que manejan este, 2 entradas, 8 salidas, es decir, me da 20 puntos máximo y con la capacidad de crecimiento en el espacio de 2 plugins. Ahorita vamos a ver las capacidades de los plugins, ¿sí? Entonces, por la capacidad de tener puertos Ethernet y un puerto serial que puede ser configurado en RS485 y manejar Modbus, pues me permite que sea o que pueda ser utilizado como una RTU o una unidad de terminal remota pequeña para aplicaciones distribuidas o remotas, ¿no? Eh,
me da, como les mencioné, salida PWM de hasta 5 kHz máximo para controlar solenoides y válvulas. Este equipo ya tiene incorporado un reloj de tiempo real sin necesidad de batería. El modelo anterior, el 810, tiene un reloj de tiempo real en ciclo semanal, es decir, puedo tomar decisiones en días de la semana y en horarios, pero no específicamente fecha calendario, ¿no? Les mencionaba que tiene la micro SD para lo que es respaldo de programa y para lo que es logueo de datos. Soporta una tarjeta hasta 32 gigabit, perdón. Y la pantalla de LCD Remote es exclusiva para este modelo y la conexión se hace al controlador al puerto RC232 que tiene incorporado. Hablando del LCD, como les mencioné, es una pequeña HMI que se conecta al puerto RC232. Puedo manejar, perdón, de 4 a 8 líneas de texto, que son ASCII, es decir, alfanuméricos. Tiene 6 teclas de funciones con las que puedo yo asignar funciones específicas de operación y de intercambio de operación con el controlador. Algo interesante es que este micro 810, el 820, a diferencia del anterior y de los que siguen, nativamente no trae un puerto USB aquí. Trae el serial y el Ethernet nada más, pero si yo le conecto la pantalla, ya me da acceso a través de la pantalla en la parte externa de una conexión USB para poder accesar al controlador y hacer su programación. Entonces, esta es una función específica del LCD. Otra característica que les mencioné interesante es la utilización de 4 colores disponibles que pueden ser programables de acuerdo a funciones de alarma, ¿no? El siguiente en la familia es el Micro 830. El 830 lo que me da es que también crece en capacidad. Tengo modelos de 10, 16 y 48 puntos en la base, donde las entradas y las salidas están en las entradas arriba, las salidas abajo. Y estos modelos me dan diferentes tamaños de bahías, es decir, diferentes cantidades que yo puedo integrar módulos de plugins. Aquí prácticamente todos los modelos son con fuente integrada de 24 volts. Tengo modelos en entradas y salidas de 24, 12 y 24 de volt DC y 120 de AC. Aquí ya puedo tener entradas en los modelos de DC, ya tengo entradas de contador de alta velocidad. Puedo soportar de 2, 5 y 2, 3 y 5 módulos de plugins, es decir, los modelos varían y me dan diferentes espacios para recibir cantidad de plugins. Este ya soporta lo que es hacer control de movimiento, es decir, puedo controlar 3 ejes de servos con instrucciones y con manejo de salidas tipo PTO o tren de pulsos. Tengo salidas rápidas de DC también para ese manejo de PTOs. Tengo salidas al elevador 120, 24 de directa. Aquí ya integro un switch de control del PLC, es decir, ya puedo tener un switch que me permite cambiar la operación del PLC manualmente directamente desde él, con un switch que me permite ponerlo en run o en program, ¿no? O ejecución o en detenido, o incluso remoto para su operación. ¿Qué puertos agrega? Este controlador nada más tiene un puerto serial de F1, ¿sí? Y tengo lo que es un USB para conexión directa. Entonces, como les mencioné, tres factores de tamaño, donde tengo opciones para incrementar la cantidad de I/O de 2 plugins, 3 plugins y hasta 5 plugins. ¿Sí? Y entonces me da más cantidad de I/O, ¿no? Básicamente esa es la función. Tengo un puerto USB para programación. Aquí ya es directo, no requiero un adaptador. El puerto serial puede ser configurado como Modbus, ASCII, para CRS hacia dispositivos. Y entonces ya tengo la capacidad de manejar lo que son
aplicaciones de control de movimiento de este controlador. Nos vamos al siguiente. El siguiente es un micro 850. Ya vamos creciendo en capacidad y podemos decir que este es el caballito de batalla ahorita en las aplicaciones de los micro 850. ¿Por qué? Porque en él crezco en capacidades, ¿no? La más interesante es que en la parte de comunicaciones sigo manejando el puerto serial, el puerto USB de comunicación directa, pero ya agrego un puerto de Ethernet, ¿sí? Eh, Tengo de igual diferentes modelos en tipo de entradas y salidas. Sigo manteniendo el manejo de control de movimiento con salidas PTO, pero la capacidad de crecimiento de entradas y salidas varían interesantemente. Aquí hay modelos de 3 y de 5 bahías, donde puedo agregar los plugins, pero a partir de esta familia y del 850, la capacidad de crecimiento en ello se incrementa porque ya puedo manejar, en este caso en el 850, hasta 4 módulos de expansión de entradas y salidas, con unos módulos que se llaman 2085, que son módulos más grandes que los plugins y que se montan a un costado y que me permiten tener un crecimiento más alto y módulos de más alta densidad para llegar a cantidad de entradas y salidas más interesantes, ¿no? Puede soportar hasta 192 puntos en su máxima capacidad de expansión. Para este tipo de expansión a un costado se necesita tener un terminador, que es el que me cierra la expansión, es importante, ¿sí? Y entonces, esta familia ya tienes muchas capacidades en manejo de más I/O, mayor memoria, pero sobre todo la capacidad de conexión Ethernet. Esto es lo que le mencionaba, mismas características que el 830, pero más Ethernet. Bueno, y con el puerto Ethernet puedo manejar Ethernet IP como protocolo y también puedo configurar ese puerto para que maneje Modbus TCP/IP. ¿Sí? Entonces, esas son las características interesantes, ¿no? Puerto Ethernet, sobre el Ethernet puede ser Modbus TCP/IP y Ethernet IP, más todas las características que ya platicamos en la familia Micro 830, más la expansión es a un costado, ¿no? Aquí hay un error en la presentación. El siguiente módulo es muy similar al 850, pero aquí debe ser 870, perdón. Así como dice aquí los números de partes LC70, debe ser 870. El 870 es el siguiente nivel del 850 del módulo anterior, del controlador anterior. Este es prácticamente o es muy similar al 850 en muchas de sus características, pero incrementa sus capacidades. Es decir, la capacidad de memoria y de manejo de programa es 2 veces más grande. ¿Sí? Ese incremento de memoria interesante es que me permite hacer aplicaciones mucho más grandes o del doble de demanda de memoria que la del 850. Al mismo tiempo, esas aplicaciones más grandes y de mayor capacidad de memoria lógicamente me van a demandar más entradas, entonces puedo tener hasta 8 módulos de expansión, es decir, el doble de módulos de expansión a un costado del 850. Cuando yo tengo un módulo de expansión, cuando yo tengo 4 módulos de expansiones, a partir del quinto yo ocupo un distribuidor de energía para poder seguir dando el suministro de energía a los módulos que siguen, ¿no? Entonces nada más se considera un accesorio a partir de utilizar el quinto módulo para poder alimentar ese sistema, ¿no? Me sigue soportando plugins en la parte frontal. Tengo la capacidad de hacer control de movimiento. Aquí hasta 100 kHz en lo que es PTO. Y ya soporto lo que es hacer PID con autosintonía, ¿no? Los puertos de comunicación son prácticamente lo mismos que el 850, puertos serial y USB y Ethernet, ¿no? Con estas características. Y lo que es el reloj de tiempo real y el manejo de memoria de respaldo lo hago a través de un módulo plugin que es insertado en la parte frontal, ¿no? Estos son los tres modelos de controladores que existen ya en particular y su combinación de cantidad de entrada y salida, es decir,
un módulo de 14 entradas, 10 salidas, 14 entradas en corriente alterna y salidas de elevador, o 14 entradas en directa con salida también en directa, o 14 entradas de directa y salidas de elevador. Puedo decir algo, ¿no? Entonces, el yo poder crecer a nivel de las cantidades de entradas y salidas que maneja este controlador, pues ya es un brinco que me lleva a estar cerca de los controladores L1. Es decir, ya estoy brincando a los campos donde puedo aplicar ya controladores tipo arquitectura, como los compact logic pequeños, ¿no? Este es un slide donde se muestra una de las características interesantes de aplicación. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que el micro 850, que es la familia anterior al 870, cómo queda en el rango de la capacidad de I/O que puede manejar contra la capacidad de memoria que tiene. Esta es la capacidad de un 850 contra la capacidad de un 870. Es decir, acá puedo manejar hasta 10.000 instrucciones en un programa, en el 870 hasta 20.000 instrucciones. Tengo el doble de memoria para manejar eso. Puedo llegar hasta 132 entradas con el 850 y puedo llegar hasta 304 con el 870. Si lo comparara con familia de PLCs de generación anterior, incluso muy populares en Rockwell, como son Micrologic 1400, vamos a decir que llegó a este rango porque puedo manejar máximo hasta 256 entradas y salidas, con toda su capacidad de expansión al máximo, que son 7 módulos, ¿no? Entonces realmente cubre bastante las aplicaciones de estos controladores y las excedo para aplicaciones de mayor tamaño, ¿no? Puedo hacer aplicaciones de máquina ya más complejas, de mayor demanda de memoria, de mayor tiempo o mayor rapidez en la ejecución, ¿sí? Y bueno, es muy interesante. Aquí podemos ver en algunos canales de YouTube algunas aplicaciones sobre estos equipos, ¿no? Ya hablando específicamente de las opciones de plugins, que los podemos utilizar del 820 hacia arriba, es decir, 820, 830, 850 y 870. Tenemos plugin para incrementar cantidad de entradas y salidas, ¿sí? Tanto digitales como analógicas, de temperatura, de termopar. Puedo agregar también un modulito especial que me da 6 canales de potenciómetros ajustables, es decir, la misma tarjetita me da unos potenciómetros donde yo lo puedo ajustar para generar esa variabilidad en la lógica de control que voy a tener o que haga el controlador. Puedo agregar puertos seriales, hasta 6 puertos seriales en los módulos más grandes para generar conectividad a dispositivos seriales adicionales que se fuera a ocupar, ¿no? Es decir, puedo conectar tal vez una báscula que me dé comunicación serial y reciba el pesaje por ASCII, perdón. Entonces yo puedo agregar un puerto Ethernet, perdón, un puerto serial y conectar esa báscula. Si necesito conectar una impresora, puedo conectar una impresora. Si necesito conectar otro dispositivo serial o ASCII, puedo integrar diferentes módulos ahí y tengo esa conectividad. Tengo un módulo de respaldo y de reloj de tiempo real tipo plugin para los 830, 850 y 870. Puedo conectar un escáner DeviceNet para controlar hasta 20 nodos por DeviceNet, por esta red. Perdón. Y bueno, tengo tarjetas de conteo de alta velocidad. Y además, otros fabricantes socios de desarrollo de tecnología de Rockwell han desarrollado algunas soluciones interesantes para este tipo de controladores vía plugin, ¿no? Una es, por ejemplo, Hardy. Hardy tiene un módulo de control de pesaje con este formato que yo conecto directamente a celdas de carga para recibir y leer el peso de básculas, ¿no? Entonces, hay algunas soluciones interesantes. Y para los 850 y 870 tenemos la familia 2085, perdón, donde tengo módulos de expansión, no le llamamos plugin, son módulos de expansión, que ya me dan más densidad de entradas y salidas. Y tenemos formato sencillo, formato doble, que me permite crecer en esa densidad de I/O, ¿no?
Entonces, son pequeñas, son económicas y me permiten llegar a un número interesante de I/O, ¿no? Tienen LED de diagnóstico, son los blogs de contactos o los brazos de cableado son modulares para un fácil y cambio de tarjetas, etcétera, ¿no? Están muy interesantes, ¿no? Y bueno, ese fue el recorrido dentro de toda la familia y las capacidades que tiene cada uno de los controladores de la familia Micro 800. ¿Con qué lo probamos? El software se llama Connected Component Workbench. Típicamente todo el mundo lo llamamos CCW. Este software me permite configurar, programar y visualizar. Es decir, yo puedo hacer la programación de los controladores, pero es un software dedicado a una plataforma, no a una familia específica. Entonces, con un solo software de programación yo puedo hacer el programa de mis controladores, pero también puedo hacer la configuración, por ejemplo, de todos mis drives o arrancadores de estado sólido que puedo manejar, y puedo hacer la programación o configuración de aplicaciones de visualización de familias de HMIs que corresponden a la plataforma de componentes. Es decir, con un solo software de configuración, programación y visualización, que es el CCW, yo puedo hacer la programación de los diferentes elementos y la integración completa de los diferentes elementos dentro de una máquina con una sola herramienta. Esa es una de nuestras capacidades interesantes de la solución, ¿no? CCW rápidamente es fácil de configurar, fácil de programar y fácil de visualizar. Existen dos opciones, ¿no? El software es libre. Se puede descargar directamente desde ave.com, que es la página de Rockwell, y me permite hacer una descarga libre de él, pero también tengo una opción de software que se puede comprar, que es la de desarrollador, la edición de desarrollador, Developer Edition. Prácticamente podemos hacer mucho con la edición estándar para aplicaciones normales, pero ¿qué diferencia hay entre una opción y otra? Es que lo que es Run Chain, que es edición en línea, cuando el controlador está ejecutando, lo puedo hacer con la edición de desarrollador y no con la libre, ¿no? El yo definir tipo de datos definidos por el usuario, lo puedo hacer, las puedo desarrollar en el Developer Edition, pero en estándar no. Pero si las desarrollo aquí y las quiero ejecutar y leer y ver con el estándar, sí lo puedo hacer, ¿no? Tipo de datos definidos por el usuario también los puedo desarrollar en la Developer Edition, pero las puedo utilizar en lo que es aquí, ¿no? En la libre. Ciertos niveles de protección es decir, poner password y control de accesos para desarrolladores de maquinaria, y proteger su desarrollo intelectual, su programación y su desarrollo dentro de una máquina, lo puedo hacer con el software de Developer Edition, pero no lo puedo hacer con el libro, ¿no? Y ahorita se está liberando recientemente una opción de poder hacer una simulación de toda mi lógica sin necesidad de tener el controlador físicamente. Esa opción de simulación la tengo para poder ejecutarla durante 24 horas continuas en la de desarrollo. Esto es para hacer debugueo, ¿no? Y durante el desarrollo de una programación, debugueo completo. Y en la versión estándar también la puedo ejecutar, pero durante 10 minutos continuos máximo. Esto es para hacer pruebas de que la lógica trabaja adecuadamente, ¿no? Entonces, ya resumiendo rápidamente las características de los controladores, los Micro 800 en sus capacidades de comunicación, este es un resumen interesante, ¿no? Micro 810 nada más tiene conectividad por el puerto USB con el adaptador que mencionamos, y no me da ningún tipo de conectividad, ¿no? Máquinas completamente standalone que no van a tener ninguna conectividad por comunicación a nada.
Micro 810 ya tiene puerto serial, ya tiene puerto Ethernet. Y por Divinet puedo recibir un plugin o mediante plugin puedo hacer una conectividad a una red Divinet. En Micro 830 todo tiene puerto serial, pero no Ethernet, y soporta el plugin para Divine. Y lo que sí, el 850 y el 870, pues me soportan todas las capacidades de comunicación habilitadas para la familia, ¿no? USB, serial, puerto, pues Ethernet y Divine. Ahora sí, en relación a las aplicaciones o las capacidades que tiene cada tipo de controlador para poder desarrollar tareas, las podemos clasificar en lo que son funciones para tipo de máquina, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablando del micro 810, si la aplicación no requiere control de movimiento o posición, el 810 junto con el 820 eh, cubren esa aplicación o cubren esa característica, o en este caso no cubre la característica de control de movimiento, no se requiere, pueden ser aplicados cualquiera de estos, ¿no? Si la aplicación no requiere comunicación y la cantidad de I/O que manejamos es suficiente, podemos cubrirla con un 810, ¿no? Que es, por ejemplo, control de iluminación, calefacción, control de compresores, control de ciertas aplicaciones de elevado. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de que lo hemos utilizado para el control de una aplicación, control de iluminación, tal vez en una zona o un estacionamiento que nadie tiene que es muy común que se olvide y que se esté gastando energía sin, sin necesidad de tenerlo encendido, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, llega un cliente y nos dice, no, pues es que se va todo el mundo el fin de semana y nadie se hace responsable de apagar las luces de una cierta área. Con un 810, sin necesidad de comunicarme con nada y con nadie, puedo generar una función de control de iluminación, de encendido y apagado, de ciclo semanal, donde yo le digo, si es sábado y domingo, deshabilita la iluminación, es decir, deshabilita una salida, y hasta el lunes la vuelves a habilitar para que vuelvan a encender cuando la gente lo requiera, ¿no? Entonces, estoy tomando una decisión en ciclo semanal para esta aplicación. Entonces, es un ejemplo, ¿no? El 810, por ejemplo, si es para el mismo tipo de aplicaciones, pero si requiero ya comunicación, como ya me da posición a conectividad, perdón, a puertos Ethernet, pues ya me permite hacer otro tipo de aplicaciones, mientras la cantidad de I/O también me dé, ¿no? Y las características que tengo aquí. Entonces, por Ethernet ya puedo llegar a aplicaciones distribuidas, ¿sí? Entonces, distribuidos en áreas amplias, tengo la capacidad de hacerlo con esto, ¿no? Por la conectividad que tengo. El 830, si ya requiero control, puedo cubrir todas estas aplicaciones, más control de movimiento y posición y mayor cantidad de entradas y salidas, lo puedo hacer con el 830, 850, 870, sí, pero el 830 al no tener puerto Ethernet, no lo puedo estar considerando para aplicaciones distribuidas junto con estas capacidades, entonces ya considero el 850 y el 870, ¿no? Y voy creciendo en capacidades de aplicaciones, ¿no? Para máquinas, procesos, líneas que requieran eso, ¿no? Un ejemplo típico es que el 850 se utiliza en algunas aplicaciones de control de pozos, por ejemplo, ¿no? Donde, no sé, un pozo está a cierta cantidad de kilómetros del sitio donde necesita ser controlado o monitoreado, o encendido o apagado. Y bueno, requiero conectar ese controlador que va a controlar el arranque de la bomba, va a estar midiendo presiones y flujos de salida del pozo, va a estar monitoreando condiciones de alarma de operación de los motores, etcétera. Y la conectividad al ser un sitio remoto, puedo conectarlo a un radio para salir con esas señales por telemetría. Lo conecto a un radio que soporta Ethernet y por telemetría salgo hacia el sitio donde lo quiero leer, ¿no? Entonces estoy haciendo una red de Ethernet por medio de telemetría, es decir, las medias aire, y entonces puedo hacer una aplicación distribuida. Ese es un ejemplo típico para un 850 o 870 con el puerto de Ethernet.
pudiera ser el mismo caso con el 830 si el radio fuera serial y salgo por telemetría a los diferentes puntos. Bien, estar invitados a que por YouTube hay canales donde pueden entrar a ver muchas aplicaciones y mucho desarrollo de ejemplo de estos controladores, ¿no? Voy rápido, hasta ahí llegué la presentación. Voy a abrir rápidamente, bueno, aquí están mis datos de contacto para cualquier pregunta o duda con respecto a lo que platicamos rápidamente. Me voy a ir rápidamente a lo que es el software de configuración. Voy a ir incluso a cerrar. Yes. Y entonces, este es el CCW. No sé si ya estén familiarizados o han hecho ah, alguna aplicación con él. Rápidamente lo muestro, creo que nos quedan cerca de 5 minutos. Es que puedo hacer, lo interesante es que yo puedo generar una aplicación, perdón, puedo generar una programación nueva, donde doy el nombre del programa, digo crear. Y lo interesante es lo que mencionaba, el CSW es una plataforma que me permite programar, configurar todos los diferentes elementos que intervienen en una máquina. Si hablo de los controladores o PLCs, puedo estar viendo yo los diferentes modelos particulares de las familias que platicamos ahorita en la presentación, ¿no? Si yo selecciono diferentes controladores, me permite generar una configuración o una programación para esos controladores. Pero si hablamos de diferentes elementos que intervienen en una máquina, puedo configurar diferentes familias de variadores de velocidad o drives, ya sea servomotores o variadores de velocidad para motores de corriente alterna. Puedo hacer la configuración de mis arrancadores de estado sólido. Puedo hacer la configuración de los elementos de seguridad de máquina de esta plataforma de control que es la Component, y puedo hacer las aplicaciones de visualización a través de las familias de panel views de la familia o de la plataforma componente, los panel view component y los 800 que son los que sustituyen a los componentes. Entonces, desde un solo software, una plataforma de control, puedo hacer todas las tareas que necesita el desarrollo de una máquina, ¿no? Si voy y selecciono un modelo en particular de un controlador, lo único que tengo que definir es la revisión con la que voy a trabajar, lo selecciono y lo agrego al proyecto. Al agregar al proyecto, pues me habilita la parte de edición de mi proyecto, que es esta parte, la que podemos decir que es el árbol del proyecto. Y dependiendo de las funciones que yo quiera hacer, se me habilita la parte de edición para esa tarea, ¿no? Por ejemplo, el micro 800, cuando estoy aquí, me habilita la configuración de todo lo que tiene que ver con el hardware y sus características de administración. Por ejemplo, qué parametrización de puertos ya voy a poner para comunicarme por serial, o la configuración de Ethernet. Me permite editar toda la configuración de Ethernet, la IP, la subnet mask, etcétera, que tienen que ver con la configuración de la comunicación de Ethernet. Puedo configurar lo que es el reloj tiempo real si lo tuviera disponible, etcétera, ¿no? Los I/O, yo puedo agregar más I/O vía plugin o vía módulos de expansión, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el hardware, ¿no? Ya en la parte de programación me tengo que meter a lo que es agregar un programa y puedo hacer la edición del programa en texto estructurado, en diagrama escalera o en bloc de funciones. Si yo agrego un programa nuevo, ya después del programa ya tengo la posibilidad de editar esa programación y generar esa programación, ¿no? Entonces aquí yo puedo ir generando una programación ya, por ejemplo, en este caso ya la más escalera de lo que son todas las funciones para hacer una lógica de control. Les menciono que se soportan los tres lenguajes: escalera, texto estructurado y bloc de funciones, ¿no? Si yo quisiera dentro de este proyecto agregar otro dispositivo para
por ejemplo, en este caso, agregar lo que es un panel view 800 de 7 pulgadas, seleccionar y lo agrego al proyecto y entonces ya dentro del selecciono cómo lo voy a programar y dentro del software ya tengo la opción de editar, ¿sí? La programación del PLC, ¿sí? Y la programación del panel view, ¿no? Y entonces, al hacerlo dentro de una sola plataforma de control, me facilita el desarrollo o la integración de estas dos herramientas dentro de una máquina. Me puedo familiarizar y especializarme en un solo software de desarrollo para todas las tareas que requiero programar dentro de una máquina, ¿no? Entonces, vamos a tratar de programar otro seminario en el que podamos nosotros hacer ya demostraciones. La idea era un poquito poder cubrir eso hoy, pero no nos dio el tiempo, necesitamos liberar la sala. Pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por favor, no duden en hacérnosla llegar. Estos son mis datos de contacto. Mi nombre es Francisco Rico. Y cualquier duda, independientemente de la zona en la que estén, nos pueden contactar a través de ese correo o ese teléfono. Les agradezco su atención. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Reitero las disculpas por empezar un poco tarde. Tuvimos unos detalles técnicos aquí con la conexión. Las preguntas las pueden hacer directamente en el chat si tuvieran alguna pregunta o a través del correo después sin problema o directamente abriendo el micrófono. Bien, de acuerdo. Adriana, tú me dices. Pues no tenemos preguntas. Pues gracias por asistir. De acuerdo. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias.